Es realmente para mí un placer estar con ustedes el día de hoy como representante de la Facultad de Farmacia y muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias por la invitación. La idea de hoy es que podamos hacer algún tipo de, de recopilación de información para perdón, es que aquí estoy admitiendo personas porque me pusieron de moderador. Bueno, les decía que la invitación que me hicieron era para hablarles un poco de lo que es las posibles opciones farmacoterapéuticas que existen para el COVID-19, qué dice la medicina basada en la evidencia al respecto. Y para nosotros realmente es un poco compleja la situación en términos de lo que está ahorita sucediendo en el mundo en términos de qué se puede hacer y qué no se puede. Pues bien, creo que es muy importante que tal vez hagamos un poco de síntesis acerca de qué estamos hablando, de qué enfermedad estamos hablando, de qué complicaciones estamos hablando. Y yo creo que ya para todos es bastante claro de que estamos hablando de una enfermedad causada por un patógeno viral, un coronavirus específicamente. Y hablando específicamente de los coronavirus, estos son patógenos que son realmente importantes en humanos y animales y que son generadores de lo que son infecciones del tracto respiratorio superior y que la mayoría de las veces son el causante de lo que nosotros consideramos o conocemos que son los resfríos comunes. En el caso de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, estamos hablando de algo un poco diferente. Estamos hablando de un virus que en este caso tuvo algún tipo de mutación, por lo que eventualmente se vuelve muchísimo más contagioso y bajo ciertas condiciones es potencialmente letal. En más o menos diciembre del año 2019, el virus fue identificado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, como el causante de una posible neumonía atípica. Esto realmente generó una contaminación muy masiva en Asia y en el resto del mundo. Y es entonces, en febrero más o menos del 2020, que la OMS lo designó como una enfermedad específica y con una denominación que ya todos conocemos como COVID-19 y refiere al virus como el virus SARS-CoV-2. Recordando de que particularmente el virus, el hospedero natural, usualmente es el murciélago, los roedores, serpientes, y que utilizan algunos hospederos intermediarios como lo son el camello, como son el pan, y que el consumo de estos animales en zonas de Medio Oriente, Asia, por el consumo de, de, de estos animales, el virus como tal utiliza como huésped natural el murciélago y utiliza como huéspedes intermediarios ciertos animales que en algunas zonas de Asia aparentemente son consumidos en mercados, bueno, aparentemente no, son consumidos en mercados, pero se supone o se cree que el consumo de estos animales de comida no tradicional, por así decirlo, generó el contagio y la posibilidad de que el virus pudiera ser adquirido por un ser humano como tal. ¿Ok? Y esto es lo que eventualmente se ha visto y que se cree que es particularmente el pangolino el que funcionó como intermediario y el consumo de estos animales en los mercados de Hubei generó el problema como tal. ¿Sí? Ok. Entonces, sabemos con respecto a la severidad de la enfermedad. Sabemos que epidemiológicamente la enfermedad es considerada o se encuentra dentro de un rango que puede ser considerado como de leve a moderado en aproximadamente un 81% de las ocasiones. Se vuelve compleja o severa donde ya el paciente empieza a presentar disnea, hipoxia y compromiso pulmonar en un 14% de las veces. Y es solamente en un 5% aproximadamente de las veces en donde la situación se puede volver a un punto o se puede convertir en un punto crítico. La mortalidad aproximada es de un 3.5%, pero
Particularmente estos datos epidemiológicos no coinciden con lo que está presentándose en Costa Rica, en donde la severidad de la enfermedad ha sido muchísimo menor, la mortalidad es muchísimo más baja y la severidad y el compromiso y lo crítico de los pacientes también ha sido menor. Particularmente eso bastante bien para nuestra población. Pero estos datos son datos generales en promedio que podemos observar de la población como tal. ¿Sí? Listo. Ok. La enfermedad como tal también tiene una relación importante en términos de la fatalidad y la tasa de complicaciones que va asociado al incremento de la edad. Y también está asociado a la presencia de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer. En términos de la fatalidad y las complicaciones que puede tener el paciente, se incrementan de manera notoria conforme las complicaciones y comorbilidades están presentes en el paciente, y estamos hablando también de que estas comorbilidades son muy comunes en pacientes o grupos etarios avanzados. ¿Ok? El asunto es que nosotros queremos que el virus no genere complicaciones, que el virus no genere un proceso inflamatorio difícil de manejar para el cuerpo, que se ha visto que en algunos casos el virus puede desencadenar una respuesta inmunológica muy difícil de controlar, que puede desencadenar un shock séptico, que genera daño y complicaciones multiorgánicas, que genera daño hepático, que puede generar complicaciones sobre todo en vías respiratorias y puede generar el síndrome de distrés agudo respiratorio, y que muchas veces se ha visto y actualmente se le presta demasiada atención a las complicaciones asociadas a la coagulación intravascular diseminada que el mismo virus puede desencadenar. Una vez que el virus ya va de salida, la respuesta inmunológica no deja de minimizarse en el cuerpo, y es esta la que eventualmente genera más complicaciones y es difícil de controlar en algunas circunstancias, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos. ¿Qué podemos decir con respecto al virus? Que se conoce su secuencia genómica, que es particularmente muy parecido a lo que es el SARS-CoV-1 que atacó a inicios de los años 2000, que se distancia genéticamente del virus MERS y que, al igual que el SARS-CoV-1, requiere de ciertas enzimas, o más bien ciertos receptores que se encuentran particularmente en la entrada de la célula, necesarios para que puedan ingresar a la misma y facilitar la replicación dentro de la misma. Se sabe que existen dos tipos de virus, no se sabe exactamente cuál es la virulencia de cada uno de ellos, pero se sabe que hay dos tipos y se denominan como tipo L y tipo S, y esos son los que eventualmente se han encontrado o se conocen. Con respecto al diagnóstico, ¿qué podemos decir? Bueno, que al inicio las pruebas no eran muy sensibles, actualmente sí son muchísimo más sensibles, y adicionalmente en las etapas tempranas se necesitaba acompañarlas de tomografías y radiografías de tórax. Actualmente se acompañan también de la cuantificación de la saturación de oxígeno, la radiografía de tórax y algunos otros exámenes de laboratorio que vamos a mencionar, y que es muy importante que conozcan y que sepan de que, a sabiendas de que el virus puede estar más diseminado de lo que uno cree, se han estado desarrollando pruebas para la cuantificación de anticuerpos que nos puede decir si ya tuvimos la enfermedad y en qué momento, más bien no en qué momento, sino si ya tuvimos la enfermedad y ha sido la misma en el tiempo. ¿Ok? Con respecto a los síntomas, yo creo que ya es muy conocido para ustedes y se sabe que los síntomas más comunes están asociados a la fiebre, a la fatiga, a la presencia de la tos seca, a la anorexia. Es muy común que el paciente tenga problemas para eh, oler adecuadamente, o la parte sensitiva y gustativa se pierde en el paciente. Hay algunas ocasiones en las que el paciente también presenta problemas del tracto digestivo y diarrea. Entonces es bastante común la presencia de estos factores y algunos otros que aquí les estamos mencionando. Con respecto a exámenes de laboratorio, hay algunas particularidades que tenemos que tomar en cuenta.
algunos marcadores de procesos inflamatorios, algunos marcadores de coagulación que deben de ser considerados para saber qué tan agresivamente debe de anticoagularse el paciente si es que se generan complicaciones en él, y algunos otros valores que son particularmente importantes, que nos dan una idea de qué también está respondiendo el sistema inmunológico o qué también se está transportando el oxígeno a través del mismo. También algunos otros marcadores que nos pueden dar una idea de daño endotelial o de daño de la musculatura cardíaca. ¿Ok? Pero ya aterrizando a las posibles opciones que tenemos para tratar de la enfermedad, ¿qué podemos decir de ellas? Primero, que los sitios donde eventualmente puede trabajarse y que eventualmente puede modificarse la actividad del virus, tienen que ser sitios donde se evite la replicación del mismo. Eso implica de que debemos de controlar la manera en que la transcripción genética del mismo dentro de la célula del organismo humano se dé, que se debería de buscar tratar de controlar los mecanismos que favorezcan el ingreso del virus a la célula humana y evitar como tal también los procesos de eliminación del virus ya una vez formado en la célula que funcionó como herramienta para el virus para poder replicarse sin ningún tipo de problema. En ese sentido, lo que quisiera decirles es que existe demasiados estudios clínicos en este momento desarrollándose y desde enero hasta la fecha, la cantidad de estudios clínicos que se registran está llegando a un punto de ser inmanejable, por así decirlo, la cantidad de información que nos va a llegar en un mediano o corto plazo que buscar alternativas, respuestas y soluciones para poder tratar de una manera eficiente en la enfermedad. Si estamos hablando de opciones terapéuticas, tenemos que tener claro de que son muchísimas las opciones terapéuticas que existen para trabajar la enfermedad y que eventualmente no podemos hablar de todas ellas. Tal vez traté de seleccionar algunos medicamentos que considero pueden ser más atractivos de acuerdo a nuestra región y que también han sido mediáticamente más mencionados en términos de la posible efectividad y seguridad que estos puedan estar teniendo, y voy a hacerles como una recopilación histórica de qué es lo que se ha estado presentando en términos de la evidencia que cada uno de estos productos puede estar teniendo. Pero vean la cantidad de productos que tenemos y los mecanismos mediante los cuales podrían eventualmente controlar el virus son muchísimos, entonces la cosa se pone complicada, la cosa se pone muy, muy difícil y es complicada porque realmente al día de hoy la lista es esta. No hay medicamentos que realmente hayan demostrado de una manera convincente ser seguros y efectivos para el tratamiento del COVID-19. Hay medicamentos que pueden ser considerados como esperanzadores, pero hasta este momento no hay ningún tipo de medicamento que sea o esté aprobado por ningún tipo de autoridad regulatoria, estrictamente hablando, que haya considerado como una opción para tratar el COVID-19. Ok. Y sin dejar de lado las opciones que vamos a estar mencionando, es súper importante de que se sepa que sobre todo en la parte crítica, el paciente debe recibir terapia de soporte, fluidos, oxígeno, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, que el paciente tiene que estar en una posición, específicamente la posición prono es la que eventualmente favorece la disminución de la acumulación de fluidos en el tracto respiratorio, siendo esta una complicación muy importante en el paciente con COVID-19 que desarrolla síndrome agudo de estrés respiratorio, y que este tipo de pacientes críticamente enfermos requieren de un manejo muy exhaustivo, de una terapia de soporte muy compleja en términos de tener un tratamiento adecuado de fluidos, el control de la acidez de su sangre, en términos del control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la manera en que eventualmente se le da control del dolor, cómo se controla la saturación de oxígeno, qué tanta presión positiva puede recibir el paciente, qué tipo de medicamentos se utilizan para mantener al paciente sedado y ese tipo de detalles. Y realmente aquí nos ponemos a pensar entonces, bueno, existen cualquier cantidad de estudios clínicos registrados y algunas, ya tenemos muchísimas publicaciones que están presentes como evidencia en algunas de las revistas.
Pero lo que tenemos que tener claro es de que cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, estamos hablando de estudios clínicos que provienen de un proyecto de investigación que tiene que eventualmente seguir una metodología clara y que eventualmente esa metodología clara tiene que ser lo suficientemente contundente para que una autoridad regulatoria pueda aprobar de una manera adecuada y con convicción de que un tratamiento es efectivo y seguro. Entonces, yo lo que quisiera es recalcarles de que cuando estamos hablando de medicina basada en la evidencia, estamos hablando de estudios clínicos, de que hay muchos tipos de estudios clínicos, que existen estudios clínicos observacionales, que existen estudios clínicos experimentales, que existen estudios clínicos que tienen un corte muy descriptivo, algunos que tienen un corte más analíticos, como los de casos y controles y estudios de cohorte, pero que la cereza del pastel son los ensayos clínicos y los metaanálisis. Que los ensayos clínicos lo que buscan es exponer a una población, en este caso una población que tiene COVID-19, y que la población particularmente que tiene COVID-19 eventualmente se aleatorice. ¿A qué me refiero con que se aleatorice? Que estos pacientes que se seleccionen reciban un tratamiento, que eventualmente es el tratamiento experimental que consideramos como el tratamiento que puede ser potencialmente efectivo, y un control. Aquí eventualmente pensamos no darle nada, sino un control y garantizar la terapia de soporte. Terapia de soporte que les dije que es importantísima en el paciente, sobre todo que se encuentra o se considera críticamente enfermo. Estamos hablando de una población en específico que es aleatorizada y va a recibir un tratamiento. Y que nosotros queremos saber si este tratamiento experimental realmente es lo suficientemente diferente de ese tratamiento en términos de su efectividad para garantizarnos de que ese resultado nos garantice de que esta población en estudio realmente puede erradicar la enfermedad. ¿Y de qué depende eso? De que entonces va a depender de que yo diseñe adecuadamente el estudio, de que yo seleccione a la población, de que yo tome un número adecuado de pacientes que yo pueda exponerlos al tratamiento A y exponerlos al tratamiento control y saber si realmente, a sabiendas de que la población es igual los que recibieron el tratamiento A versus el tratamiento B, genera realmente el tratamiento A una diferencia en el resultado de la evolución de la patología, en las complicaciones, en la mortalidad, en la reducción de la carga viral. Tenemos que tener claro cuáles son las características de la población. Tenemos que saber en qué momento de la enfermedad se está dando el tratamiento, a qué dosis se está dando el tratamiento. Entonces, todo el proceso metodológico, el seleccionar adecuadamente la población, el seleccionar criterios de inclusión adecuados deben de ser valorados por el comité editorial de la revista que revisa y publica esta información para darle validez científicamente al tipo de estudio clínico que les estoy diciendo que tal vez tiene más validez para la toma de decisiones, que son los estudios clínicos experimentales. Ok, entonces, teniendo claro de que los estudios clínicos que nos podrían dar más ayuda son los estudios clínicos experimentales, veamos qué nos ha dado la evidencia al día de hoy. Tomando en cuenta de que la evidencia y la medicina basada en la evidencia va en términos de seguir como una escalera de efectividad, en términos de que se sabe de que lo que es más relevante son los estudios clínicos aleatorizados que acabamos de mencionar, metaanálisis, que son conjuntos de estudios clínicos aleatorizados, y que a partir de esto para abajo, en términos de qué es más contundente para la toma de decisiones, tenemos los estudios observacionales de cohorte que les acabo de mencionar, las opiniones o inclusive la actividad in vitro del producto. ¿Qué es lo que necesitan las autoridades regulatorias? Evidencia contundente para la toma de decisiones y asegurar que un medicamento es efectivo y seguro y que no va a tener complicaciones el paciente a la hora de consumirlo. ¿Ok? Y que tenemos que tener claro de que los diferentes tratamientos que estamos utilizando utilizan diferentes mecanismos. Muchas veces algunos medicamentos funcionan aparentemente controlando la manera en que el virus se replica. Otros medicamentos pueden funcionar más bien
controlando la respuesta inflamatoria que genera el cuerpo para tratar de erradicar el virus, a pesar de que ya el virus ha caído en su fase de replicación dentro del cuerpo. Entonces tenemos que saber en qué momento debería de darse el medicamento al paciente, qué tan efectivo puede ser en las diferentes etapas y qué podemos esperar de cada uno de esos. ¿Qué podemos esperar de acuerdo a la sintomatología clínica que el paciente y en qué momento de las terapias potenciales que tenemos, en qué momento deberíamos ingresar con algún tratamiento puntual que puede ser eventualmente efectivo? Por eso elegí tal vez algunos medicamentos que creo que son muy llamativos desde el punto de vista mediático y que también han estado o pueden estar a disposición de las autoridades sanitarias del país. Entonces elegimos hablarles el día de hoy un poco de la evidencia que existe de cloroquina, hidroxicloroquina, de la evidencia que existe del plasma convaleciente, de la evidencia que existe del remdesivir, de la evidencia que existe del tocilizumab, tal vez como los mayores exponentes de tratamientos que podemos estar teniendo. Adicionalmente, incluí también el lopinavir, ritonavir, porque fue incluido también en algún momento como una estrategia terapéutica por parte de los pacientes, perdón, por parte de las autoridades en Costa Rica. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir de la hidroxicloroquina y de la cloroquina? Bueno, que ambas son moléculas que tienen actividad antiviral in vitro. ¿Qué significa in vitro? Que ha demostrado actividad en laboratorio a nivel experimental, pero que el hecho de que haya demostrado actividad in vitro no significa que haya demostrado actividad in vivo, o sea, que es útil en el paciente que eventualmente tiene la enfermedad. Se sugieren que los posibles mecanismos mediante los cuales funciona la hidroxicloroquina y la cloroquina están relacionados con la regulación del grado de acidez, el grado de acidez dentro de la célula, que puede modificar los procesos que facilitan la replicación del virus, que también se pueden modificar los procesos de ingreso del virus hacia la célula humana, en donde el virus necesita entrar, donde el virus se replica utilizando la maquinaria del ser humano para su replicación, y que también se le atribuye a la hidroxicloroquina y cloroquina algunos efectos indirectos en términos de su capacidad antiinflamatoria. Recordemos de nuevo de que el virus desencadena un proceso inflamatorio dentro del cuerpo, manejado por la respuesta inmunológica, y que la respuesta inmunológica trata de una manera agresiva de erradicar el virus. Y a pesar de que el virus ya va cayendo en la cantidad o concentración que existe dentro del cuerpo, la respuesta inmunológica no necesariamente se devuelve a la velocidad que debería y se producen o se generan una serie de sustancias generadas por la respuesta inmunológica que pueden ser particularmente generadoras de más complicaciones que beneficios en la evolución del paciente. Entonces se aprovecha también que este medicamento o estos medicamentos pueden tener actividad para controlar algunas citoquinas que eventualmente se generan por parte de la respuesta inmunológica y que son generadoras de complicación más a largo plazo. Entonces tenemos claro de los posibles mecanismos antivirales mediante los cuales funciona la hidroxicloroquina y la cloroquina, que también se aprovechan algunos efectos antiinflamatorios o se podrían aprovechar algunos efectos antiinflamatorios reguladores de la respuesta inmunológica muy exacerbada en el paciente con COVID-19, que potencialmente hacen que estos medicamentos sean medicamentos atractivos para probarse en el tratamiento de la patología. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el tiempo? Lo primero que sucedió en el tiempo fue una publicación que salió, o más bien fue una carta a una revista científica que se llama Bioscience Trends, en la cual un grupo de investigadores chinos hablan del éxito conseguido con la cloroquina y su experiencia en 100 pacientes. Los autores mencionan de la superioridad de la cloroquina sobre el tratamiento de soporte y que el tratamiento con cloroquina aparentemente les facilitó el de la neumonía generada por el virus y promueve más fácilmente la conversión negativa del paciente que presenta la enfermedad. Entonces, imaginan que cuando mandan una carta de estas, uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes eran los pacientes? ¿Y qué dosis utilizaron? ¿Y en qué momento de la enfermedad se instauró el tratamiento? ¿O qué comparador pueden o utilizaron para saber
si realmente la hidroxicloroquina fue la que marcó la diferencia o la terapia de soporte fue suficiente como para estabilizar al paciente o la respuesta inmunológica de los pacientes fue lo suficientemente buena como para que realmente marcara una diferencia. ¿Por cuánto tiempo fue utilizado? ¿Fue el medicamento seguro? Esas son muchas preguntas que salen solamente de una carta, pero es una carta que eventualmente en el momento en que se publicó era una carta que era esperanzadora. Posteriormente se dio un estudio clínico o apareció un estudio clínico de un grupo de investigadores franceses donde se hablaba de el que se utilizó un grupo control, un grupo que utilizó hidroxicloroquina solamente y un grupo que utilizó hidroxicloroquina más acitromicina. Ese grupo era un grupo de 36 pacientes. Se utilizaron 16 controles, 14 con hidroxicloroquina y solamente 6 con hidroxicloroquina más acitromicina, en donde ellos hablaban de que al día número 5 había una supresión viral muy importante. Eso implica de que aparentemente esta combinación que llama la atención por ser una combinación de un antibiótico más un antiviral, potencialmente podría tener algún tipo de beneficio. Y ahí salió algunas preocupaciones en términos de, ¿será que realmente esta combinación es efectiva? ¿Realmente es sustancialmente adecuada? Y des en cuenta de que aquí, a pesar de que tenemos controles y el control a pesar de que existían controles y un grupo comparador entre sí, este estudio particularmente tiene la desventaja de que los grupos que utilizaron los tratamientos no se encontraban en el mismo hospital y que adicionalmente el grupo de pacientes que recibieron los tratamientos es muy pequeño como para poder realmente garantizar de que un tratamiento es efectivo. Pero bueno, de nuevo, si bien es cierto, la evidencia clínica en este caso no es contundente, fue esperanzadora, a tal punto de que un grupo de investigadores franceses trató de replicar lo que hicieron sus colegas en Francia, patrocinados inclusive por el Ministerio de Salud francés, en donde demostraron que para la experiencia particularmente de ellos no existía tal beneficio con el tratamiento con hidroxicloroquina. ¿Y qué les puedo decir al respecto? Que desarrollaron un estudio prospectivo, de nuevo, no tiene un buen diseño porque no tenía un control particular, pero el grupo de estudio expuso a 11 pacientes, de los cuales 10 al menos tenían problemas de fiebre y tenían algún tipo de necesidades en términos de los requerimientos de oxígeno. Y se les dio una dosis similar y la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Qué pudieron ver al día número 5? Que aparentemente era el día de corte más importante a tomar en cuenta. Bueno, de que de los 11 pacientes ya uno estaba muerto. 2 habían sido trasladados a la UCI, a la unidad de intensivos, y al menos uno tuvo que descontinuar la terapia por complicaciones que eventualmente están asociadas a alteraciones en el electrocardiograma que podrían producir arritmias. Esas arritmias relacionadas con el consumo probablemente de la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina. 80%, o sea, 9 de los 11, tenía el test positivo por PCR al 6º día. Entonces, los resultados fueron totalmente antagónicos a lo que el grupo de investigadores en este estudio demostró. De nuevo, ambos estudios no tienen una metodología robusta, adecuada, no tienen un grupo de pacientes bien controlados en el mismo hospital, con características diferentes, numéricamente no es un número que nos dé una idea de algo particularmente, entonces uno empieza a tener información, pero que tal vez no les permite tomar decisiones, ¿ok? ¿Qué sigue después? Bueno, después vino un estudio publicado en una revista proveniente de un análisis en China, en donde se hizo, sí, en este caso, un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, de un grupo de aproximadamente 150 pacientes, de los cuales 75 recibió terapia de soporte más hidroxicloroquina versus un grupo de pacientes que solo utilizó terapia de soporte. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, se dio que al final del tratamiento no habían diferencias en términos de la efectividad de la hidroxicloroquina aparentemente.
¿Qué pasó con este estudio? Que a pesar de que tenía un diseño tal vez científicamente más adecuado, si lo comparamos con los dos anteriores, los investigadores no pudieron llegar a un número que fuera lo suficientemente contundente para poder hablar de que lo que ellos están encontrando realmente es no atribuible o atribuible, en este caso, a decir de manera clara que la hidroxicloroquina aparentemente no está generando ningún tipo de beneficio. Después vino la investigación generada por el grupo de veteranos en Estados Unidos. Y aquí fue tal vez algo particularmente importante o es importante de mencionar. Número uno, de nuevo, recuerden de que les estábamos hablando de que el estudio clínico experimental, prospectivo, o sea, hacia adelante en el tiempo, donde yo comparo un tratamiento versus otro para saber si uno es efectivo, en donde yo selecciono un grupo de pacientes lo numéricamente en cantidad suficiente para poder realmente encontrar diferencias entre los grupos y que el análisis aleatorio de los datos realmente es muy importante. Bueno, eso es lo que generaría es una buena evidencia. El siguiente proyecto de investigación publicado es un proyecto de investigación de un estudio observacional retrospectivo, no es un estudio clínico experimental prospectivo, sino es un estudio observacional analítico, en donde se comparó los resultados de 368 pacientes. Y vean qué interesante. 97 utilizaron hidroxicloroquina, 113 utilizaron hidroxicloroquina más acitromicina y 158 no utilizaron hidroxicloroquina. Y resulta ser que de los que no utilizaron hidroxicloroquina se murieron menos. Y usted dice, bueno, ustedes viendo solamente eso, dice, a la pucha, no solamente no sirve, sino aparente puede generar complicaciones y aumentar la tasa de mortalidad. Lo que no se dice o no se si uno no escarba en la publicación, se van a dar cuenta de que las diferencias que aparentemente ustedes están viendo en este momento se pueden atribuir muy probablemente a que los pacientes que utilizaron hidroxicloroquina y acitromicina estaban clínicamente mucho más inestables que los que no utilizaron hidroxicloroquina. Entonces, usted no puede asegurar que realmente la hidroxicloroquina es la causante de las muertes o las complicaciones de esos 368 pacientes, porque las características de cada uno de ellos no eran similares. Y la situación clínica de estos dos grupos de pacientes era muy diferente del grupo de pacientes que no recibió hidroxicloroquina. Entonces, de nuevo, es una evidencia que nos da una idea de qué puede estar sucediendo, pero no es contundente para la toma de decisiones. Y llegamos a la publicación del 22 de mayo, en donde se habla de 96.032 pacientes hospitalizados y de la recopilación de información de una cantidad de pacientes. Usted dice, uff, un estudio, si bien es cierto, no es clínico, es un estudio observacional, pero vean, son 96.000 pacientes. ¿Y qué nos dice este estudio? Muy a grosso modo, habla de que no se puede hablar de que exista algún tipo de beneficio en términos de la administración de la hidroxicloroquina y la cloroquina, y que más bien se incrementa la posibilidad de que en los pacientes con COVID-19 se aumente la tasa de arritmias generadas por la hidroxicloroquina, siendo uno de los efectos secundarios presentes del medicamento, a pesar de que no es tan común como eventualmente se cree. Ahora bien, el diseño de este estudio ha sido ampliamente criticado, a tal punto de que la revista, el día de hizo un análisis y prácticamente está pidiendo que se retracte la información que este estudio generó, en términos de que el manejo de las bases de datos de esos 96.000 pacientes no fue adecuado, no es transparente, y esto sucede cuando las revistas se apresuran muchísimo a publicar un trabajo que eventualmente es muy llamativo, pero no se hace una revisión por pares, no se fiscaliza, no se está siguiendo los pasos que normalmente se seguían en términos de qué tan bueno o qué tan efectivo puede ser un tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? De que la publicación como tal que ustedes acaban de ver llegó a tal punto de influenciar a que
uno de los estudios clínicos que estaba patrocinando la OMS, como es el estudio Solidarity, contemplara erradicar el brazo que estaba utilizando hidroxicloroquina, para que después nos estemos dando cuenta de que el comité editorial detectó de que existían muchas anormalidades en términos de el manejo de los datos que se dieron en este caso por parte de los investigadores y que hacen que se tengan que retractar de la publicación y que tomemos esta publicación como algo anecdótico y no necesariamente como algo que pueda realmente suministrarnos información para la toma de decisiones. De nuevo, caemos en un limbo en términos de si es o no seguro utilizar la hidroxicloroquina. Ok. Y tal vez también muy reciente, el día de ayer, salió publicado un estudio que hasta este momento no ha recibido mayores críticas en términos de su diseño, que habla de qué tan efectivo podría ser darle a un paciente con COVID-19, o más bien darle a pacientes, a personas que están en contacto con pacientes, darle una terapia para prevenir el COVID-19 en personas que se exponen a pacientes que lo tengan. ¿Es útil utilizar la hidroxicloroquina como tratamiento preventivo? La respuesta es aparentemente no. No hay una diferencia en utilizar hidroxicloroquina como terapia preexposición en pacientes o personas que están expuestos a pacientes con COVID-19. Entonces, ¿qué les puedo decir? No mucho, ¿verdad? Porque la evidencia científica dura, pura, que nos aseguraría tomar decisiones adecuadas y que le facilitaría a las autoridades regulatorias tomar decisiones para saber si un tratamiento es efectivo y seguro, no es muy buena, ¿verdad? Hasta este momento lo que tenemos son indicios de que este medicamento podría en ciertas circunstancias ser efectivo, no nos queda claro si es o no efectivo y qué tan inseguro es. Uno tiende a pensar, por lo que les acabo de presentar, de que es más probable que no que sí, pero es totalmente controversial decirlo de una manera clara y contundente si nos alineamos en términos de la evidencia y la ciencia, en términos de cómo debería desarrollarse un proyecto de investigación en esa línea. De hecho, las autoridades nacionales han experimentado, no lo han documentado al día de hoy, no están utilizando grupos controles o no utilizaron grupos controles y están tratando de inscribir algún tipo de análisis retrospectivo de su experiencia. Han utilizado la hidroxicloroquina aproximadamente 586 pacientes, en donde ellos hablan de una posible mejoría o un posible acortamiento de la sintomatología de la patología, pero de nuevo, no tenemos claridad si es algo particularmente del paciente que hace que el tratamiento sirva o tenga algún tipo de efecto placebo, o simplemente la respuesta inmunológica del paciente está generando una diferencia marcada en que la evolución de la enfermedad no se dé. Tomando en cuenta de que se está utilizando la hidroxicloroquina en pacientes no críticos, como la mayoría de los estudios clínicos que acabamos de mencionarles, sino en pacientes que no han presentado sintomatología muy importante. ¿Ok? De la hidroxicloroquina, los esquemas de dosificación varían muchísimo. Aquí hay algunos esquemas de dosificación que se han utilizado en algunas latitudes. Los esquemas de dosificación varían demasiado y también se relaciona con que entre más dosis se utilice, más posible es que existan efectos secundarios asociados al medicamento. El medicamento puede ser más lesivo o generador de complicaciones conforme usted aumenta la dosis. Este medicamento está aprobado desde 1950 aproximadamente para el tratamiento de la artritis reumatoide, para el lupus eritematoso sistémico, para algunas otras enfermedades como la malaria. Y el medicamento aparentemente es un medicamento seguro, que como todo producto puede tener efectos secundarios, pero tal vez lo que más nos preocupa es que a las dosis masivas en las cuales se están utilizando algunos proyectos de investigación, se aumente la probabilidad de que se generen alteraciones en el electrocardiograma que pueden estar relacionadas con complicaciones como arritmias que son potencialmente mortales. Y eso es lo que deberíamos de considerar. Que hay muchas posibilidades de que estos medicamentos tengan interacciones también medicamentosas que hacen de que estos efectos secundarios pueden llegar a presentarse de una manera más común. Y que está más que reportado de que estos medicamentos son de riesgo y que es más riesgoso también
utilizarlos en combinaciones, por ejemplo, como la citromicina, que en donde la citromicina ya tiene un riesgo establecido particular. Ok. Vamos con el segundo medicamento. ¿Qué les puedo decir? El remdesivir a mí me llama muchísimo la atención y les voy a mencionar por qué me llama la atención. El remdesivir es un antiviral que interfiere con la actividad de las enzimas que están involucradas en el proceso de transcripción genética del virus dentro de la célula humana. Se conoce un poco de los esquemas de dosificación que se han estado utilizando, que son potencialmente efectivos para el control del SARS-CoV-2. Y lo que llama la atención del remdesivir es que tiene una actividad in vitro no solamente contra varios tipos de coronavirus, sino contra otros muchos virus. Y eso lo hace una estrategia que llame la atención en términos de que es un tratamiento que de manera agresiva podría controlar de una manera funcional, por lo menos in vitro, la actividad de los virus como tal. Entonces dice, bueno, el producto funciona para controlar la erradicación de ciertos virus. Que existen varios estudios clínicos corriendo y algunos de ellos ya terminaron, que toman poblaciones ya tal vez más grandes, con características diferentes, comparando duraciones de tratamiento, colocando la aplicación del tratamiento en diferentes estadios de pacientes no complicados y pacientes complicados con saturaciones de oxígeno mayores o menores al 94%, que utilizan tratamientos controles para que eventualmente uno pueda garantizar de que existen diferencias o no. Y voy a irles mencionando entonces algunos estudios clínicos que tiene remdesivir que han llamado la atención. El primer estudio fue un estudio de cohorte, era un estudio de cohorte prospectivo, en donde se hablaba de que en un grupo de pacientes de 53 pacientes, 36 tuvieron algún tipo de beneficio en términos de la mejoría clínica tras la administración del remdesivir, teniendo claro de que era un grupo único, no tenía control y que eventualmente se necesitaba, y los mismos autores hablaban en ese momento de que necesitaban un estudio placebo, controlado, aleatorizado, para garantizar que la terapia con remdesivir realmente es efectiva como tratamiento. Y que posteriormente, el 29 de abril, se publicó esto. Esto es un estudio publicado en The Lancet, proveniente de un trabajo de un grupo de investigadores chinos, en donde se habla de que la administración del remdesivir contra un grupo control no genera mayores cambios en términos de la evolución, y esto generó como un balde de agua fría. Vengo diciéndoles de que tenía muchas esperanzas de que el producto fuera efectivo porque tiene una actividad in vitro bastante amplia, que existen muchos proyectos de investigaciones en donde se están invirtiendo una gran cantidad de plata para poder demostrar que el producto es efectivo, que aparentemente un grupo de pacientes que utilizaron remdesivir sufrieron algún tipo de beneficios en términos de la mejoría clínica. No sabemos si esa mejoría clínica la marcó o no el remdesivir o simplemente fue la terapia de soporte porque no teníamos un control, pero que posteriormente nos cae este balde de agua y nos dice, parece ser que este estudio, o más bien el remdesivir como tal, no es tan efectivo versus un control. ¿Qué problemas tuvo este estudio? Que al igual que un estudio que le mencioné ahora con hidroxicloroquina, no tenía la cantidad de pacientes suficientes o no pudo reclutar la cantidad de pacientes que esperaba reclutar para poder hablar de si esta diferencia, que aparentemente no existe, existe. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo un grupo de pacientes, tengo numéricamente más cantidad de pacientes, yo puedo encontrar diferencias si yo aleatorizo la mitad a recibir un tratamiento versus aleatorizo el resto a no recibir el mismo. Entonces me estoy dando cuenta de si realmente pesa o no la administración del remdesivir en un grupo de pacientes cuya diferencia simplemente es la administración del remdesivir o no. No pudieron reclutar la cantidad de pacientes suficientes como para asegurar
de manera clara de que esta no diferencia realmente es científicamente válida. Posteriormente a esta publicación salió el infectólogo asesor de Donald Trump, el doctor Fauci, hablando de los beneficios que aparentemente se habían encontrado con el Remdesivir. Y es hace relativamente poco que el New England Journal publica el reporte preliminar del estudio que estaba mencionando el doctor Fauci, en donde el doctor Fauci fue bastante claro en hablar de que el Remdesivir no había demostrado una reducción en la mortalidad, pero sí había logrado demostrar estadísticamente, de una manera estadísticamente significativa y científicamente válida, de que aparentemente podría tener algún tipo de beneficio en la proporción de pacientes que se recobran de manera general. Pero cuando ustedes leen el estudio se dan cuenta de que si estamos hablando de pacientes que están con ventilación mecánica o recibiendo oxígeno o pacientes más complicados, las diferencias dejan de existir. No podemos hablar de beneficios reales. Entonces, ¿qué puedo rescatar de este estudio? Bueno, que aparentemente el Remdesivir puede marcar una diferencia en términos de la efectividad o la evolución clínica del paciente. Pero si el paciente está muy complicado, necesariamente ya requiere terapia de soporte de oxígeno, terapia de ventilación mecánica o alguna otra estrategia, aparentemente no hay un beneficio que realmente el Remdesivir esté dándole en este grupo de pacientes. Y es ahí donde podría estarse marcando una diferencia. Y es donde yo les establezco la posible hipótesis de que entre más rápido, por ejemplo, utilicemos un medicamento antiviral, más efectivo puede ser el mismo para poder erradicar la carga viral y la cantidad de complicaciones inmunológicas que la misma presencia del virus genera dentro del cuerpo. Que una vez que el paciente está muy crítico o críticamente enfermo, la utilización de antivirales tal vez no es la estrategia que debería de prevalecer en términos de las circunstancias clínicas reales y las complicaciones que se pueden dar, pensando en que pueden ser terapias que pueden ser generadoras de algún tipo de beneficio. Ok, lopinavir, ritonavir. Esto estuvo utilizado junto con la hidroxicloroquina y a ver, las autoridades costarricenses utilizaron hasta hace relativamente poco como un tratamiento aprobado para ser utilizado bajo ciertas condiciones en los hospitales nacionales a la hidroxicloroquina y al lopinavir, ritonavir. El lopinavir, ritonavir, siguiéndoles con la idea, esta posición de las autoridades cambió de manera notoria después de que la OMS sacara la hidroxicloroquina del estudio Solidarity, y una vez que eso se dio, las autoridades decidieron eliminar a la hidroxicloroquina de una opción nacional y al lopinavir, ritonavir como una opción para tratar a los pacientes. La OMS está valorando o ya revaloró la recuperación de la hidroxicloroquina como tratamiento. Pero de nuevo, metámonos al lopinavir, ritonavir. El medicamento contra el HIV, Kaletra, lopinavir, ritonavir, efectivo para el SARS-CoV-2, bueno, tiene mecanismos ya conocidos que eventualmente modifican la actividad antiviral por modificar la manera en que el virus se puede replicar, y la combinación de lopinavir, ritonavir lo que hace es aumentar las concentraciones del medicamento en sangre, que hacen de que el efecto antiviral que potencialmente puedo recibir del producto sea bastante bueno. Que como cualquier tipo de producto anti-VIH, son medicamentos que usualmente tienen muchos efectos adversos y a veces implican de que el paciente no sufra una buena adherencia con respecto al mismo. De que existen datos in vitro que han aparentemente demostrado que el lopinavir, ritonavir podría ser efectivo. ¿Y qué conocemos del lopinavir, ritonavir? Bueno, la experiencia se ha circunscrito mayoritariamente a la experiencia de utilizar lopinavir, ritonavir con o sin combinaciones con ribavirina en pacientes con SARS-CoV-1, en donde la experiencia con este tipo de pacientes ha sido relativamente buena en términos de que hay un importante en la tasa de mortalidad, en la utilización de esteroides e inclusive en la proporción de pacientes que requieren terapia de oxigenoterapia. De que el desencadenamiento, y otros estudios también han demostrado con
con el SARS-CoV-1, no con el SARS-CoV-2, de que tal vez el lopinavir ritonavir podría generar algún tipo de beneficio en las complicaciones asociadas al encadenamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo, que era, como les decía, una de las complicaciones respiratorias que puede generar el SARS-CoV-2, en donde aparentemente puede generar algún tipo de beneficio. Pero en los pacientes críticamente enfermos se dan cosas que tal vez no quisiéramos mencionar en términos de que tal vez no es tan efectivo. A ver, se dio entonces la publicación en New England hace relativamente poco también, esto tal vez un poco más hacia atrás, hace tal vez un mes y medio, en donde se publicó que la experiencia con lopinavir y ritonavir versus un control no fue buena. A pesar de que numéricamente hablando no tenemos todavía un grupo de pacientes lo contundentemente grande, sí el diseño del estudio fue bueno, es un estudio aleatorizado, prospectivo, con un control, y los beneficios del lopinavir y ritonavir versus el control realmente no son estadísticamente significativos. Esta diferencia no es lo suficientemente grande como para hablar de que la combinación lopinavir-ritonavir era efectiva y que las experiencias positivas se circunscribían en algunos casos al SARS-CoV-1 y no necesariamente al SARS-CoV-2. Y que también existían datos que iban a ser iban a dar un contraste con respecto a lo que se había mencionado hasta ese momento contra SARS-CoV-1. Entonces, ¿qué les recapitulo hasta este momento? Que el lopinavir y ritonavir no tiene tal vez tanta evidencia contundente al respecto, que la experiencia se circunscribe a la actividad in vitro del producto, que aparentemente tengo experiencia en SARS-CoV-1, con la experiencia de SARS-CoV-2 hasta el día de hoy no es buena, y no es, el diseño metodológico de ese estudio no es malo, simplemente numéricamente no tenemos un valor numérico lo suficientemente grande como para tener tranquilidad de que es contundente la evidencia científica al respecto, y que no es nada esperanzador tal vez pensar de que este medicamento puede ser a largo plazo considerado como una opción terapéutica. Aquí hay algunos esquemas de dosificación del lopinavir y ritonavir utilizados en algunas circunstancias. Plasma convaleciente. Esto es una de las opciones nacionales que tenemos para tratar a los pacientes, ¿ok? ¿Qué sabemos de esto? Bueno, tal vez lo que quisiera mencionarles primero fue que este tipo de tratamientos no es algo nuevo. Es algo que se ha hecho en muchas circunstancias semejantes en donde se utiliza el plasma de paciente que ya sufrió la enfermedad y se aíslan anticuerpos o se concentran los mismos para ser administrados en pacientes que están enfermos. Aquí les hablo de una publicación publicada en JAMA, en el Journal del Medical Association, el 27 de marzo de este año, donde se habla de la experiencia con 5 pacientes en edades entre 36 y 65 años que tenían COVID-19. Y lo importante acá es de que, si bien es cierto, no tengo un comparador, esos pacientes, después de haber recibido plasma convaleciente, tuvieron una mejoría significativa. 4 de 5 mejoraron todos los scores asociados al proceso inflamatorio desencadenado, disminuyeron la carga viral presente en el paciente. De los 5, 3 fueron ya dados de alta y 2 se mantenían estables después de 37 días de transfusión. Y eso, de nuevo, no es evidencia científica clara, contundente, pero sí es esperanzadora. Y ustedes dicen, bueno, ¿será entonces de que estamos apuntándonos bien al plasma convaleciente? Bueno, suave un momento. Veamos qué es lo que salió publicado el día de ayer o de hoy. No recuerdo si fue hoy o ayer que lo saqué. Con respecto al efecto del plasma convaleciente en un grupo de investigadores, de un trabajo de un grupo de investigadores chinos. De nuevo, el principal problema que habla de este grupo de investigadores chinos es que no pudieron reclutar una cantidad de pacientes suficientes. Y de la razón por la cual hablan del que no pudieron reclutar pacientes en cantidad suficiente es porque la pandemia ya está relativamente controlada en su zona geográfica y no pudieron reclutar pacientes en cantidad suficiente para exponerlos, un grupo de ellos al plasma convaleciente y un grupo de ellos al tratamiento de soporte o grupo control. ¿Qué puedo hablarles de este tipo de este estudio? De este estudio como tal, que les digo tiene estas limitantes que les acabo de mencionar.
de que aparentemente podría darse algún tipo de beneficio en el paciente severamente enfermo, y ustedes pueden ver aquí un poco de los beneficios que usted pueden dar en algunos términos en los pacientes al día número 14. Pero que si se hace una comparación de las posibles diferencias, acá se vuelve estadísticamente significativa, pero conforme pasa el tiempo, no hay diferencias entre los controles y el grupo de pacientes convalecientes. Entonces, los autores mencionan de que puede ser esperanzador de que en el paciente críticamente enfermo realmente sea buena idea utilizar plasma convaleciente, que en el paciente que no está críticamente enfermo, aparentemente no hay cambios en la mejoría clínica del paciente, no hay cambios en la mortalidad a 28 días, que podríamos hablar de que podrían existir algún tipo de beneficio, pero que ese beneficio no puede mostrarse numéricamente hablando en términos de que el número de pacientes que tuvimos no fue el que nosotros planeábamos tener para garantizarnos de poder encontrar las posibles diferencias entre los tratamientos que estamos sugiriendo. En este caso, comparar plasma convaleciente, compararlo con el tratamiento de control o la terapia de soporte. ¿Ok? Tocilizumab, un producto de marca registrado que se llama Actembra. Eso está registrado en Costa Rica y está disponible para las autoridades nacionales para utilizar. ¿Qué particularmente llama este producto? Que es un producto que ya se ha utilizado para el manejo de la artritis reumatoide, que se habla de que el producto es un anticuerpo que trata de controlar una sustancia que se denomina IL-6, y la IL-6 es una citoquina generada por la respuesta inmunológica presente en los pacientes con SARS-CoV-2 muy críticamente enfermos, en donde la respuesta inmunológica ha sido tan exagerada para tratar de controlar la enfermedad que se sale de las manos por parte del cuerpo y genera muchas complicaciones, y que el controlar esta tormenta de citoquinas con este medicamento o con estos medicamentos puede tener algún tipo de grado de lógica o de beneficio. Que se habla de que existen experiencias con dosis de 400 y 800 miligramos de medicamento. Este medicamento aproximadamente cuesta alrededor de $3,000 su aplicación en la dosis más baja, y que existen algunas experiencias en pacientes no numéricamente muy significativas, pero que hablan de la mejoría aparente en la respuesta sintomatológica que pueden tener el producto a la hora de controlar de una manera agresiva la respuesta inmunológica que se está dando. Entonces, viene a lo que les hablaba de mi hipótesis, y eso es una apreciación meramente personal, de en qué momento utilizar el medicamento. ¿Cuándo utilizar Remdesivir? ¿Cuándo potencialmente pensar en que tal vez podría ser potencialmente útil la hidroxicloroquina? Teniendo mis dudas al respecto. En los momentos en donde la replicación viral se está dando. Recordemos que de manera inicial el virus se replica, llega a una fase de meseta y después empieza a caer en cantidad dentro del cuerpo, a razón de que la respuesta inmunológica la empieza a controlar. Y la respuesta inmunológica empieza a aparecer una vez de que el virus se manifiesta, pero esa respuesta inmunológica no necesariamente cae. Y es esta respuesta inmunológica, aunque ya el virus haya caído, la que genera muchas veces las complicaciones en los pacientes críticamente enfermos. Y es ahí donde el tocilizumab podría ser útil. Y es en este periodo inicial en donde los antivirales podrían ser útiles. Y eso es simplemente una hipótesis. Entonces tenemos que pensar en qué momento dar los medicamentos, en qué esquema de dosis y en qué situación clínica del paciente estamos abordando con esos tratamientos. El tocilizumab y el plasma convaleciente creo que apuntaríamos más a ser utilizados en pacientes que están críticamente, obviamente tomando en cuenta todas las otras complicaciones que puede estar teniendo ese paciente COVID-19. Y los medicamentos antivirales tal vez pueden tener su nicho de trabajo en momentos en donde la severidad no es muy importante, tratando de que esos pacientes no severos no lleguen a complicarse nunca, o que
la resolución de la sintomatología o la posibilidad de que el paciente pueda ser contagiante se resuelve de una manera más rápida y sencilla. Que este medicamento también tiene efectos secundarios que deben de ser monitorizados y que existen estudios clínicos corriendo en este momento que también nos pueden dar una idea más clara en el tiempo de qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿con qué quiero cerrar la charla del día de hoy? Número uno, decirles de que es muy importante que tomen en cuenta de que la evidencia clínica en este momento no es fuerte para ningún tipo de medicamento, que lo que tenemos es un bombardeo increíble de información que nos es difícil a veces diferenciar acerca de lo contundente de la ciencia detrás del desarrollo metodológico de cada una de las publicaciones, de que debemos de leer con mucho detalle, de que muchas veces las revistas están publicando sin que eventualmente medie lo que normalmente ellos hacen, que es el control o fiscalización de los proyectos que publican, en donde se da un control por pares de investigadores con experiencia al respecto, que nos garanticen de que el diseño metodológico, que lo que están probando, que en el momento en que se probó el medicamento, el comparador que utilizaron, la cantidad de pacientes que utilizaron, la dosis que utilizaron, el momento en que clínicamente se utilizaron, es el momento correcto. Tomemos en cuenta el diseño del estudio, la evidencia científica que nos aporta y tengamos paz, paciencia, porque el demostrar de que un tratamiento es efectivo para un virus se las trae, es complejo, es muy, muy lento. Tengamos esperanza de que en septiembre o en octubre, tanto AstraZeneca como Pfizer realmente nos suministren las vacunas que aparentemente nos van a suministrar y tratemos de mantener el distanciamiento y evitar de que tengamos muchas hospitalizaciones asociadas a esta enfermedad. Ahí les dejo mi correo electrónico y mi teléfono de oficina y algunos sitios en redes sociales donde tal vez pueden contactarme si tienen alguna necesidad de que les facilite alguna publicación o les dé mi opinión acerca de algo que les llame la atención. Y de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y espero que la información que traté de compartirles el día de hoy les haya sido de todo su agrado.